¿Qué tal? Sean todos bienvenidos ya a nuestro tercer capítulo de Integra Te Acompaña, donde junto a una especialista conversaremos sobre las emociones que aparecen en las personas cuando están enfrentadas a una situación de estrés, como obviamente ocurre con la actual crisis global por el COVID. En la cápsula informativa de hoy ahondaremos sobre los cambios emocionales bruscos que aparecen en las personas, como la ansiedad, la impotencia, la angustia o incluso la incapacidad de sentir placer. Para ahondar aún más en este tema, le damos la bienvenida a Cecilia Rodríguez. Ella es psicóloga del Fono Infancia, un servicio gratuito de la Fundación Integra que entrega orientaciones psicológicas infanto-juvenil vía el teléfono en el 800-200-818 o por chat en www.fonoinfancia.cl. Cecilia, bienvenida. Gracias por la presentación y contenta de poder estar aquí y conversar sobre estas temáticas que son tan importantes para Fonoinfancia, para la Fundación Integra, que tienen que ver con las emociones, con las situaciones de estrés y poder reflexionar sobre esto para poder prevenir relaciones de malos tratos dentro de la familia en estas situaciones de estrés. Perfecto. Cecilia, entonces, ¿cuáles son las reacciones en la esfera emocional más cotidianas en estos contextos de estrés que precisamente se están produciendo por la cuarentena y también, obviamente, por el aislamiento social? Bueno, sí, hay varios estudios que hablan sobre las emociones que son más cotidianas en situaciones de estrés, como tú lo mencionabas al comienzo, y yo creo que son muy fáciles de reconocer también, como por ejemplo la irritabilidad, el enojo, rabia, el miedo, que está muy presente, sobre todo cuando tratamos de temas de enfermedades, ¿sí? El miedo a contagiarse, el miedo a contagiar, lo que se puede agudizar también y aparecer la angustia, ¿ya? También, como tú decías, la dificultad para sentir placer o para conectarse con el disfrute como lo hacíamos antes. También podemos ver la desesperanza o las emociones, pensamientos muy negativos, ¿ya? En esta última podríamos dar un ejemplo que yo creo que es algo que todos hemos visto o escuchado de nuestros cercanos o alguno de ellos, ¿cierto? Esta sensación de que nada va a volver a ser igual, que va a ser muy difícil retomar la normalidad, como si esto, ¿cierto?, fuera una situación, si bien es muy grave, ¿cierto?, pero que fuera muy difícil el poder salir de esto. ¿Ya? Con eso tiene que ver la desesperanza y los pensamientos negativos, ¿ya? También en algunos casos más graves el estado de shock o de inamovilidad, es decir, sentir que estoy paralizado, que no puedo hacer nada respecto de lo que estoy sintiendo, de lo que me pasa. Claro, ¿y qué puede hacer el adulto que ya se siente sobrepasado pero que quiere evitar que las emociones negativas finalmente vayan en ascenso, vayan aumentando? Bueno, yo creo que creo que es muy importante que un adulto sea capaz, ¿sí?, de darse cuenta de que está sobrepasado. Eso sería una muy buena señal, ¿ya? Porque nos diría que es una persona que se está pudiendo mirar, que se está pudiendo dar cuenta de cómo se siente. Entonces sería un muy buen punto de partida darse cuenta de que uno se siente sobrepasado. Si es que esto llegara a pasarnos, es muy importante pensar qué está en mis manos, qué está bajo mi control para poder resolver o sentirme mejor. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en una situación de crisis que se escapa de nuestras manos, que tiene que ver con una situación global, mundial de salud, que es una situación macro. Entonces, muchas veces uno pudiera sentir que no hay nada que yo pudiera hacer para sentirme mejor. Entonces, pensar qué está en mis manos para efectivamente poder encontrar algo de calma. Por ejemplo, si me tiene agobiado la información, todas las noticias que se escuchan, ¿cierto?, sobre el COVID en este caso, quizás dosificar la cantidad de información que estoy recibiendo o escoger un horario en particular para poder informarme, ¿ya? O en el caso de que me sienta triste, solo, porque me está haciendo falta el contacto social con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la familia, entonces encontrar una forma de mantener el contacto con las personas que son significativas para uno, por ejemplo, a través del teléfono, de las videollamadas hoy día que están muy, muy de moda, como estamos haciendo esta entrevista también, y quizás darle cierta estructura a eso, por ejemplo, una vez al día conectarme con mis padres o con mis hijos, en algunos casos los padres separados, por ejemplo, con los abuelos, o una vez a la semana, y estructurar eso, ¿ya? Pero el tema es pensar de qué forma yo me puedo ayudar, o qué cosas son las que me calman o me hacen sentir mejor. Y en el caso de que algún adulto
sienta que no puede con esta sensación de estar sobrepasado, es muy importante poder pedir ayuda. ¿Ya? Eso hacerlo con algún adulto disponible, amigo, familiar, y si eso no es posible, usar las plataformas de ayuda que existen hoy en día a través de internet, del teléfono, como tú mencionabas, por ejemplo el Foninfancia, que es un teléfono gratuito de apoyo psicológico para la crianza, y asimismo hay otras líneas telefónicas y plataformas por internet. Estamos conversando con la psicóloga del Servicio Foninfancia, Cecilia Rodríguez, sobre los cambios emocionales bruscos que aparecen en las personas a causa del estrés. Cecilia, ¿cómo es aconsejable que los padres aborden una posible inestabilidad emocional, pero de parte de sus hijos? Bueno, en el caso de los niños, que a diferencia de nosotros no se comunican a través del lenguaje o de las palabras como nosotros los adultos, es súper importante entonces observar el comportamiento de los niños y estar alerta si es que hubiera algún cambio que es significativo en el comportamiento de ellos, ¿ya? En la forma en la que juegan, en el cómo están durmiendo, en el cómo están comiendo. Entonces poder estar alerta si es que hay algún cambio que pudiera hablarnos o denotar algún impacto emocional, ¿sí? Que se estuviera expresando de este modo, ¿ya? Y si eso es así, como adultos creo que el desafío que tenemos es poder ayudar a los niños a procesar, a entender estas emociones, y una forma de hacer esto es usando justamente lo que a los niños les es más difícil, que son las palabras, darle forma a esto que pudiera estar pasando, esto que los niños pudieran estar sintiendo. Bueno, me gustaría dar un ejemplo de esto, y es que muchas veces los papás, cuando tratamos de entender lo que le pasa a los niños, cometemos el error de preguntarles directamente lo que a ellos les pasa, sobre todo esto cuando son más chiquititos. No es tan útil, ¿ya? Y pudiera generar más angustia en los niños, porque para ellos es difícil decir qué es lo que sienten, ¿ya? Entonces el ejercicio es a la inversa, ¿ya? No es decirle, oye hijo, ¿por qué estás tan enojón? ¿O por qué te estás portando así? Sino que el ejercicio sería ayudar al niño a entender lo que le pasa. Por ejemplo, hijo, yo creo que estás un poco aburrido, que te sientes un poco enojado porque no ves a tus amigos, porque no has visto a la familia, porque no podemos ir a la plaza. Entonces, de esa forma, ayudamos a que el niño pueda ir entendiendo qué es lo que a él le pasa y pueda expresarlo de mejor modo. Entonces ahí hay una sugerencia importante, que muchas veces en eso nos equivocamos los papás, y podemos generar un poco más de ansiedad o de angustia en los niños cuando le pedimos que nos expliquen lo que les pasa. Claro, pero también me imagino que existen algunas herramientas pedagógicas que pueden emplear ya directamente los padres para enseñar a sus hijos a descubrir estas mismas emociones. Claro. Yo creo que hay algunas sugerencias que son muy útiles, y que tienen que ver con áreas con las que los niños están familiarizados, ¿ya? Usar un lenguaje que sea familiar para los niños. Y ahí me gustaría sugerir dos alternativas, y una es el uso de los cuentos, ¿ya? A través del uso de los cuentos podemos ir mostrando, ilustrando de manera concreta, ¿cierto?, cómo se sienten los personajes, y después usar eso para ayudar a los niños a entender cómo se pueden estar sintiendo ellos. Hay hartas plataformas en internet en donde se pueden ir encontrando estos cuentos, en las mismas redes sociales de Foninfancia, de Integra, de Chile Crece Contigo. Yo podría sugerir en este momento quizás 2 cuentos para usar con los niños en el reconocimiento de emociones. Uno es El monstruo de colores y el otro es El pájaro del alma, ¿ya? Lo sugiero porque pueden ser de fácil quizás acceso en internet hoy día, pero como digo, hay muchos cuentos que han salido también a propósito del COVID, ¿ya? Y la otra alternativa es el uso del dibujo, ¿ya? Para lo que no se necesitan mayores materiales, y puede ser una actividad en familia en la que todos pueden dibujar. Por ejemplo, el enunciado podría ser, bueno, dibujemos cómo se ve la alegría, de qué color sería, qué forma tendría, o vamos a dibujar cómo sería el miedo, o cómo sería el enojo, qué color le vamos a poner, y de esta forma ayudar al niño, ¿cierto?, a ir expresando de manera, ¿cierto?, simbólica estas emociones que pudieran estar dando vuelta a propósito de lo que está sucediendo. Y sobre estas mismas emociones, ¿es aconsejable, por ejemplo, reducir al mínimo el consumo de información, principalmente las redes sociales, de parte de los niños, pensando en evitar el miedo o la incertidumbre que les puede producir? Claro, siempre va a ser importante que la información que le llega a los niños ojalá sea primero revisada, vista por los padres,
¿ya? Ojalá que la forma en la que los niños se puedan informar sea a través de ellos, ¿ya? Porque ahí estamos aplicando un filtro. Hoy en día hay un sinnúmero de fuentes de información, como tú dices, las redes sociales, la televisión. Entonces los niños muchas veces tienen acceso a esta información cuando están usando otras aplicaciones de juego, de entretenimiento. Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso con lo que los niños están observando, leyendo, ¿cierto? Hay muchos videos. Entonces va a ser súper importante que tengamos especial alerta los padres y los adultos responsables de niños en observar qué es lo que los niños están viendo, y también como adultos también fijarnos en qué información estamos recibiendo, dónde nos estamos informando, si es que son fuentes válidas, porque muchas veces eso genera mucha más angustia también, tantos videos, tantas cosas que llegan, informaciones que muchas veces tampoco son reales. Y también me gustaría sugerir que ojalá hubiera un horario en el que uno decidiera informarse. Por ejemplo, evitar que sea tarde en la noche, justo antes de dormir, y ojalá quizás escoger un horario en el que no genere más angustia. Perfecto, agradecemos la opinión experta de la psicóloga Cecilia Rodríguez en nuestro tercer capítulo y les recordamos que si necesitan orientaciones psicológicas pueden llamar gratis al teléfono 800-200-818, lo repito, 800-200-818 o utilizar el chat disponible en www.fonoinfancia.cl. Cecilia, muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias a ti y a todas las personas que están escuchando. Saludos. Muchas gracias también a todos los que se conectaron. Los invito a seguir informándose en su radioemisora y también en las diferentes plataformas digitales de la Fundación Integra. Soy el periodista Alonso Farías y este fue el tercer capítulo de Integra Te Acompaña. Que estén muy bien.